Nos encontramos en la alfombra roja de la película La vida precoz y breve de Sabina Rivas, producida por Abram Zabludovsky y dirigida por Luis Mandoki. Una historia basada en hechos reales que definitivamente no te puedes perder. Acompáñenme a ver qué fue lo que sucedió. Joaquín Cosío y los jóvenes venezolanos Gracie Mena y Fernando Moreno son los protagonistas de este filme que se deriva de la novela La Mara, del escritor Rafael Ramírez Heredia y que se estrena a nivel nacional el próximo viernes 9 de noviembre. Gracie Mena interpreta a Sabina Rivas y nos comentó un poco de qué se trata su personaje. Primero un saludo a Ricardo Rocha, lo espero con la película, espero que vaya a verla. Con mi personaje, ¿te refieres? Bueno, imagínate, esto fue una experiencia única, con un personaje muy complejo porque maneja contrastes muy marcados. Sabina Rivas es una niña que con la ingenuidad más pura y la fragilidad genuina envuelve un coraje y una valentía única que lo tienen los centroamericanos que están en esta situación. Joaquín Cosío, quien da vida a un agente de migración, nos dijo por qué hay que ver esta película. Esta película emociona. La vida precoz y breve de Sabina Rivas conmueve. Es una película que no necesariamente intenta hacer o generar una polémica sobre lo que pasa con la policía migratoria mexicana, sino habla sobre la vida de una pequeña joven que intenta cruzar. Habla de la voluntad de ella, persistente, de su voluntad indetenible. Abram Zabludovsky, productor de este filme, nos dio su opinión sobre la situación de los migrantes en México. Los migrantes indocumentados en México son los más vulnerables y débiles de la escala social. Son casi invisibles, a nadie le importan. No tienen fuerza, no tienen dinero, no se organizan, no protestan, nadie los extraña, huyen de realidades atroces para caer en situaciones peores. Ir por el sueño americano es fácil, lo difícil es cruzar por México. Para Fórmula Detrás de la Noticia, Estefanía Cuartino. Me tengo que salir felizmente del guión porque con ellos no hay guión, porque se trata de dos amigos extraordinarios con quienes me une una relación personal y profesional muy, muy profunda, muy bella, en la que siempre yo he salido ganancioso. Muchas gracias, Abram Zabludovsky, por estar con nosotros esta mañana. Qué gran gusto me da estar aquí, Ricardo. Y gracias, Luis Mandoki, también, con una amistad un poquito más reciente que con la de Abram, pero igualmente intensa. Gracias, Luis. No, pues un placer aquí platicar contigo, Ricardo. Siempre es un honor. Estábamos viendo algunas escenas. Yo les voy a pedir que veamos un poquito más de la vida precoz y breve de Sabina Rivas y luego platicamos, ¿sí? Claro. Aquí están unos avances de la película. 18 recién cumplidos. Nacionalidad. Mexicana. A lo mucho tienes 16 y me vas a decir quién carajo te dio este pasaporte. Yo soy Sabina Rivas. Vengo de paso. Voy al gabacho. ¡Venga ese aplauso! Lo mío es cantar. Es mi sueño. Usted sabe que yo prometí estar medio año nada más para sacar lo suficiente y seguir para arriba. ¡Arriba! ¡Órale, cabrones! ¡Son todos suyos! ¡Vamos! ¿Qué te crees, que puedes venir a hacer tu desmadre acá? En México usted será lo que quiera, pero acá de este lado no es ninguna autoridad, ¿me entiende? No soporto que andes con esto. Ahora vos vas a arreglar mi vida. Te quiero ayudar. Me tienes que hacer un favorcito. ¡Déjame! ¡Déjame! Nada me detiene, se lo juro, como que me llamo Sabina Rivas.
Esta frase es de Abram Zabludovsky. ¿En qué momento percibiste que esta historia tenía que ser contada cinematográficamente? Desde el momento en que leí el libro de Rafael Ramírez Heredia. Desde ese momento, mira, conoces a Rafael Cardona. Rafael Cardona es una de las inteligencias que yo respeto, y un día me dice: he escrito en la revista de la universidad que la novela La Mara, de Rafael Ramírez Heredia, es el libro más importante que se ha escrito en México en los últimos 30 años. No es charla de café, lo escribí y lo publiqué. Entonces lo fuimos a comprar. No solamente por el número de ejemplares que se imprimieron del libro, sino por la intensidad de la historia. Por la intensidad de la historia, por su apego a la realidad que él encontró en un viaje de 5 o 6 meses a la frontera sur, y por sus recursos literarios, porque la novela es vertiginosa, es prodigiosa, es sensacional. Es una novela que requiere de ponerle atención y de participar. El lector tiene que involucrarse, no es lectura de playa o para leerla en el avión, es una novela difícil. Pero una vez que la leí, yo ya quería entrar a hacer una película, a hacer cine. Tenía un guión que se lo enseñé a Luis, y no le interesó a Luis porque era una película para niños, pero yo ya tenía esa necesidad de entrar a esa franja de la comunicación que es el cine, que si te funciona bien, llegas a millones de personas, es decir, es muy poderosa y muy libre, porque no hay interferencia mucha del gran capital o del gobierno, porque es un arreglo de particulares. Llegas con la película y el señor tiene un proyector y se divide en la entrada, ¿no? Entonces es una franja libre. Yo quería entrar, y cuando leo esta novela, digo, aquí está la historia narrada ya por alguien que la vio. Ahora, en tu caso, Luis, ¿cómo empezaron a surgir las primeras escenas en tu cabeza de una novela? Como decía Abraham, también tuve el gusto de leerla porque además me unía una gran amistad con nuestro inolvidable Rayo McCoy Ramírez Heredia. En tu caso, ¿cómo empiezan a surgir las primeras imágenes? ¿Cómo te imaginas tú la película de una novela muy, muy compleja, muy llena de personajes, con un tema espinoso, no grato para las mayorías en el sentido comercial? Es un asunto que nos duele, nos ofende, nos indigna. ¿Cómo te lo imaginaste? Pues mira, me busca Abraham, me dice: tengo los derechos de este libro, quiero que la dirijas tú. Me pareció una gran obra literaria, también una historia tremendamente brutal, pero como tú dices, abarca infinidad de personajes, y hasta que encontramos el camino, ¿no?, que era la Sabina Rivas, como alma de esta historia, enfrentada al mosaico de todos estos personajes que detienen los sueños de todas estas gentes, de todo este río de migrantes, de hormigas, que así muchas veces los percibimos. Y me pareció un reto de cómo sensibilizarnos al sufrimiento de otros que muchas veces ni siquiera se nos ocurre, y que al mismo tiempo tenía el reto de cómo traducir esta gran obra literaria a la pantalla cinematográfica, ¿no? Ahora, tú has sido toda la vida informador. Abraham, ¿cómo te explicas o cómo fue que decides, a través de la ficción, hay una historia de amor, a través de la ficción, ¿sí?, explicar la realidad, una realidad tan brutal como esta, a través de una historia de ficción, de un amor posible pese a la adversidad a que se enfrenta? La historia estaba, en el libro de Ramírez Heredia está toda la historia, todos los personajes. En ese libro hay 20 personajes de Balzac. Lo difícil fue seleccionar cuáles sí se quedaban, cuáles no. Por ejemplo, Sabina es una combinación de 3 o 4 muchachas que están. Y a la lectura de la novela yo dije, pues esto es lo que yo debía haber hecho, este reportaje yo lo debía haber hecho. Pero lo hizo Ramírez Heredia, y qué bueno que lo hizo Ramírez Heredia, porque lo levantó a la literatura. Y a través de la literatura muchas veces entiendes la realidad.
Es decir, vuelvo a Balzac, a través de Balzac entiendes la ingratitud en Papá Goriot, la avaricia en Eugenia Grandet, la ambición y la caída en Las ilusiones perdidas. Entonces, la literatura te explica la vida, porque los libros te leen y te cambian. Eso nos sucedió, por lo menos a mí, pero creo que también a Luis. Nos transformó la lectura de La Mara de Ramírez Heredia, y era obligadamente necesario hacer esa película, y hacerla con Luis Mandoki. Yo sí le puedo decir a usted que es una experiencia vital esta película, pero sé que ellos no pueden decir que es una gran película. Sin embargo, lo que sí nos puedes decir es, Luis, si alguien te pregunta, ¿a qué voy yo? ¿A qué voy yo al cine? A ver La vida precoz y breve de Sabina Rivas. ¿A qué voy? Creo que son a dos niveles, ¿no? Por un lado, una historia fuerte de la que poco sabemos, que es cómo una niña de 16 años está completamente comprometida con realizar su sueño, tiene una esperanza y se enfrenta a este mundo de corrupción e impunidad, que muchas veces lo que eso nos hace es que nos vuelve apáticos, nos vuelve pasivos, decimos es que no se puede, nunca lo voy a lograr. Y Sabina es un ejemplo de persistencia y de dignidad, y que a pesar de que se enfrenta a un infierno, siempre con la cabeza en alto, nunca se da por vencida, aunque las puertas se le van cerrando. Y creo que es una película que también, gracias a Abraham, que nunca me pidió una concesión, sino al contrario, respetó la historia tan dura de contar, y al mismo tiempo siempre defendiendo la integridad de la película, ¿no? Y creo que tienen aquí la oportunidad de ver algo que rara vez se va a ver en las pantallas del cine mexicano. Ahora, si me permiten, seguimos. Firma y gana con tus tarjetas Banamex presenta. Yo firmo con Banamex. ¿Tú qué esperas? No esperes más y firma todo con tus tarjetas de crédito y débito Banamex. Puedes ganar desde tu compra hasta tu deuda cancelada. Banamex, el Banco Nacional de México. Firma y gana 2012-08-23-PS04. Tarjetas de débito Banamex. 2012-08-13-PS02. Vigencia el 5 de noviembre de 2012 al 6 de enero de 2013. Términos y condiciones en banamex.com/firma y gana. Detrás de la noticia, la vida precoz y breve. Un cine poderoso. Verla es una experiencia de toda la vida. Para quienes no sospechan que eso ocurre en este país, resulta sobrecogedora. Para quienes hemos transitado esos caminos a causa del oficio, nos produce un doble sabor en la memoria, de profunda amargura por recordar hasta dónde somos capaces de degradarnos los seres humanos, pero también de un frescor dulcísimo al testimoniar una historia de amor, de valor y de fe. La vida precoz y breve de Sabina Rivas es la historia de una niña adolescente centroamericana que con apenas lo indispensable está decidida a realizar su sueño de triunfar como cantante en los Estados Unidos, pero que en el intento habrá de enfrentarse al infierno que significa para miles de migrantes cada año el paso por México. Violada y atrapada en la gigantesca red de corrupción de nuestra frontera sur, Sabina es obligada a la prostitución por parte de las mafias involucradas en la infame trata de personas, lo que por supuesto incluye a una de las instituciones oficiales más vergonzantes de que se tenga memoria en este país, el Instituto Nacional de Migración, con su caterva de agentes explotadores. Lo que sin embargo sorprende en esta historia es que sus realizadores renunciaron al fácil recurso sensiblero donde cabría victimizar aún más a los migrantes y estigmatizar a sus verdugos. Es, por el contrario, una epopeya intensa en donde se narra con el mejor lenguaje cinematográfico la batalla masiva por la sobrevivencia de quienes buscan a como dé lugar abordar el tren, la bestia, para continuar al norte a cualquier precio. La vida precoz y breve de Sabina Rivas es también en ese contexto la historia muy digna de una joven guerrera, quien se enfrenta con toda su nobleza y su rabia a los abusos y agresiones de una hostilidad creciente.
Es a la vez una bellísima historia de amor posible aún frente a un destino inexorable. Yo les puedo asegurar que nunca un reportaje, y menos una película, han expuesto con tanta sinceridad y crudeza la tragedia cotidiana que todos los días viven grandes grupos de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que han de cruzar primero nuestro país para luego intentar el paso por la frontera norte. Cabe, por cierto, aclarar que no se trata de un documental en donde luego no se sabe si una secuencia es real o es simplemente un truco, menos todavía de un panfleto por encargo. Aquí estamos hablando de cine de verdad, inscrito a propósito en la mejor tradición del cinema verité. Un cine comprometido a una causa, pero sin compromisos corporativos. Un cine político, sí, y de denuncia, sí, pero sin dobles intenciones, con un propósito muy claro: utilizar todos los recursos del séptimo arte para narrar la experiencia terrorífica de los migrantes en un tono dramático, pero estrictamente congruente con la brutal autenticidad del relato. En suma, la ficción como recurso para recrear la realidad más absoluta, contundente y dolorosa. La vida precoz y breve de Sabina Rivas es también una sinfonía, originada necesariamente en una gran partitura novela del inolvidable Rayo McCoy, Rafael Ramírez Heredia, que requería del admirable olfato periodístico de Abraham Zabludovsky y la sensibilidad de Perla Siuk, para, me consta que por varios años, arriesgarlo todo en una superproducción que demandó recursos inéditos en el cine mexicano, pero además una entrega absoluta para tener el valor de sumergirse en el dolor inmenso de esos escenarios y sin exageración alguna en la piel de sus protagonistas para relatar amorosamente una tragedia tan conmovedora. Tuvo igualmente Abraham el mérito enorme de convocar al único director posible para esta cinta, Luis Mandoki, y luego juntos a un elenco extraordinario encabezado por Joaquín Cosío, que de tan buen actor terminamos odiándolo, y en el plano estelar a la joven actriz venezolana Gracie Mena, que hace una creación memorable de Sabina Rivas y está llamada, lo creo, a ser una de las grandes figuras del cine contemporáneo. Así que, por favor, no lo duden un segundo, hay que verla, y estoy seguro que no voy a tener ninguna reclamación de parte de ustedes. Yo les agradezco mucho que estén esta mañana, pero les agradezco también el aporte enorme que hacen a la sensibilidad de México con esta propuesta cinematográfica, con esta película. Pues gracias, Ricardo, y gracias a Luis Mandoki por haber dirigido esta película. Gracias, mi querido Luis. Gracias también a ti, Ricardo, y invito a toda la gente a que vaya. Estrenamos ya este viernes. Este viernes en las pantallas de la República Mexicana. Gracias, gracias siempre. Bueno, quédense en tele con Oscar Mario Beteta, y luego nosotros, ¿qué hacemos después? Seguimos hasta las 8 de la mañana, 104.1 de FM y 1500 de AM. Los esperamos. Gracias. Gracias.